Buenas tardes, hoy vamos a hablar de enfermedades que se propagan por vía aérea. Sistema respiratorio. Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar, permiten la entrada del oxígeno en nuestro cuerpo y expulsan el dióxido de carbono. Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de respiración. El aire entra en el aparato respiratorio a través de la nariz o de la boca, pasa por las fosas nasales y el aire se calienta y humidifica. Los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pelos diminutos llamados cilios que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran a la nariz junto con el aire que respiramos. Parte del sistema respiratorio está constituido por la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y alvéolos. Enfermedades respiratorias. Está el resfriado, bronconeumonía, asma, neumonía, cianosis, bronquitis aguda, bronquitis crónica, cáncer pulmonar y tuberculosis. El resfriado es la infección de las vías respiratorias más comunes, mayormente en niños. Los síntomas son fluidos y obstrucción nasal, tos, malestar general y aumento de la temperatura. Su instalación y duración depende del tipo de virus del resfriado. Bronconeumonía. La bronconeumonía es la inflamación de los bronquiolos finos y sacos alveolares de los pulmones, producida generalmente por virus y bacterias. Los bronquiolos son los pequeños conductos que hay dentro de los pulmones. Como observamos en esta imagen, una radiografía que el paciente presenta bronconeumonía. El asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los pulmones que se caracteriza por la dificultad para respirar, tos, opresión en el pecho y silbidos al respirar. Aquí vemos la imagen que cómo se inflama la vía respiratoria y se pone más estrecha, lo cual ocasiona el asma. Neumonía. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Cianosis. La coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre. El término médico de esta afección es la cianosis. Como observamos en las imágenes, ahí en los dedos se puede presentar esa coloración azulada. Caso contrario, igual si no se controla puede llegar a aumentar el color, como vemos aquí en la primera imagen. Bronquitis aguda. La bronquitis aguda ocurre cuando se inflama la vía respiratoria de los pulmones y produce mucosidad en los pulmones. Eso es lo que hace toser. La bronquitis aguda, con frecuencia llamada resfriado de pecho, dura menos de 3 semanas y es el tipo más común de bronquitis. Bronquitis aguda. La bronquitis es una inflamación de la capa mucosa de las vías respiratorias, bronquios. En la imagen vemos los bronquios inflamados con mucosidad. Cáncer pulmonar. El cáncer provoca daño severo en los pulmones si tomas más de una cajetilla de cigarros por varios tiempos. Lo que sucede es que tus pulmones se van contaminando, se vuelven negros con manchas rojas, como vemos en la imagen de aquí abajo, causada por el cigarrillo. Los síntomas incluyen tos, a menudo con sangre, dolor en el pecho, sibilancia y pérdida de peso. Estos síntomas no suelen aparecer hasta que el cáncer esté avanzado. Tuberculosis. Enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial los pulmones, produciendo tos seca, fiebre,
expectoraciones sanguinolentas y pérdidas de peso. La infección respiratoria aguda o IRA son un grupo de enfermedades que se encuentran en el aparato respiratorio causadas por diferentes microorganismos como los virus y las bacterias. Empiezan de forma repentina y duran menos de 2 semanas aproximadamente. Además, es la infección más frecuente en el mundo y normalmente es más común en niños menores de 5 años y adultos mayores arriba de los 60. Algunos tipos de IRAs que podemos mencionar serían el catarro, la sinusitis, la faringoamigdalitis, croup, la otitis media aguda, que se encontrarían todas estas en el tracto respiratorio alto. Y por otro lado tendríamos también la bronquiolitis y la neumonía, que se encuentran en el tracto respiratorio bajo. Las principales causas de las infecciones respiratorias agudas serían el bajo peso al nacer, que suele ocurrir con los bebés prematuros, la falta de vacuna, principalmente contra el sarampión y la tos compulsiva, los cambios bruscos de la temperatura, ¿no?, del individuo, la falta de control prenatal durante la gestación, el hacimiento, o sea que sería un lugar donde vive mucha gente, ¿no? Varias personas. La presencia de humo o polvo donde viven, ¿no?, los niños. La desnutrición, la falta de higiene y hasta el propio desconocimiento del tema. Y también podríamos incluir aquí el difícil acceso al servicio de salud, tanto sea por cuestiones geográficas o económicas. Por lo general, todo esto causa de 30 a 50% del ausentismo laboral y de 60 a 80% de las ausencias escolares. Entre los síntomas tendríamos una fiebre muy alta, arriba de los 38 grados y medio, una tos persistente, la rinorrea, que es el aumento de la secreción nasal, el dolor de la garganta y dolor de oído también. Esos serían los principales síntomas. La recomendación para evitar los IRA serían vacunar al bebé, darle leche materna, un control periódico, evitar el humo de la cocina o hasta de que se torne un fumante pasivo, abrigar al niño adecuadamente. Aparte de esto, tener algunos cuidados es muy importante, como por ejemplo, saber reconocer los signos de alarma, ¿no? Cuando el niño empeora, la tos es más frecuente, la fiebre no baja por nada y su respiración es muy rápida. Evitar que los niños estén, ¿no?, en contacto con personas con tos o resfriadas. Tener la vivienda ventilada y limpia diariamente, lavarse las manos con frecuencia, a la hora de toser o estornudar, hacerlo con la boca tapada, ¿no? Vigilar, ¿no? Y en caso que sea muy necesario, orientar a la familia sobre la alimentación adecuada y otras medidas que contribuyan a corregir el estado nutricional del niño. Buenas tardes, doctora. Continuando con la explicación de mi compañero, voy a compartir pantalla para dar mi parte. Enfermedades reemergentes. Las enfermedades reemergentes se refieren al resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia disminuida. Son todas aquellas enfermedades infecciosas conocidas que después de no constituir un problema de salud, aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas. Son ejemplos bien conocidos los siguientes. Algunos ejemplos de virus tenemos el dengue, la enfermedad rábica, la fiebre amarilla. Entre algunos ejemplos de bacterias tenemos el cólera, la difteria, la fascitis necrotizante, la leptospirosis, la peste, la tuberculosis. Entre algunos parásitos tenemos el paludismo. Epidemia. Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Como se puede ver aquí en la imagen, cómo se vería una epidemia. También hay un ejemplo de brote, un ejemplo de pandemia. Entre las prevenciones de contagio, tenemos la cuarentena. Nosotros ya lo vivimos, ya pasamos por esa etapa y ya sabemos cómo es. La vacunación de sujetos sanos, que cada uno en estos tiempos de pandemia ya nos hicimos vacunar. La búsqueda de tratamiento de fondo, el almacenamiento preventivos de vacunas y de tratamientos por los estados. Y algunas prevenciones de contagio más sencillas sería el distanciamiento social de 2 metros, 1,5 metros, el uso de mascarilla obligatorio. Sé que andamos con cubrebocas, pero siempre toser, ¿no? Por precaución en el codo, lavarse las manos todos los días con agua y jabón,
mínimo 20 segundos, usar gel antibacterial, usar alcohol, desechar la basura adecuadamente para prevenir más contagios. Entre enfermedades transmisibles, causada por un agente específico o sus productos tóxicos que se produce por su transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible, como se puede ver en la imagen. El reservorio sería la persona, ¿no? Y un huésped susceptible sería otra persona que está recibiendo la enfermedad. Enfermedad infecciosa. Son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos, como se puede ver aquí en la imagen. Aquí los tenemos a los hongos, a las bacterias, los parásitos, los virus. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos. Normalmente son inofensivos o incluso útiles, pero bajo ciertas condiciones, algunos organismos pueden causar muchas enfermedades. Enfermedad infectocontagiosa. Es la enfermedad producida por la transmisión del agente causal, ya sea por contacto directo con la persona afectada o por otra vía, como el aire, los alimentos, el agua u otras. Una enfermedad infectocontagiosa es causada por un microorganismo. Puede ser transmitida de una persona a otra. Los microorganismos que causan enfermedades se llaman patógenos y pueden ser varios tipos, como ya lo mencionamos anteriormente, pues pueden ser virus, bacterias, protozoarios y hongos. Entre las enfermedades infectocontagiosas más conocidas tenemos a la hepatitis A, la gripe o influencia, la sarampión, poliomielitis, parotiditis, la rubiola, el cólera, la fiebre tifoidea, tuberculosis, meningitis, tos ferina y tétanos. Colonización. Significa que el microorganismo se encuentra entre la flora del paciente, pero causa la enfermedad. Pero no causa la enfermedad. Un ejemplo muy básico sería la flora normal de todo nuestro cuerpo. Contaminación es la presencia de agentes vivos en prendas de vestir, artículos, utensilios, mesadas, pisos, camillas, instrumentos, aparatos, equipos, agua, leche, alimentos, etcétera, etcétera. Prácticamente en todo lo material que nosotros usamos día tras día. Esto produce una alta mortalidad en países subdesarrollados, una alta mortalidad en niños y ancianos, un frecuente motivo de consulta, el motivo de ausentismo laboral y escolar, posibilidad de epidemias y erradicación solo de la viruela que se dio en 1977. Muy buenas tardes, doctora. Yo voy a continuar con mi presentación. Control. Se refiere a la aplicación de medicina en poblaciones rígidas a conseguir la reducción de la incidencia de la enfermedad a niveles en que deje de constituir un problema de salud pública. Eliminación. No existe casos de la enfermedad, aunque persisten las causas, que aunque persiste el agente o el vector. Erradicación. Situación en la cual se erradica la enfermedad y sus causas, es decir, el agente. Ejemplo, la viruela a nivel mundial, la poliomielitis en las Américas. Enfermedades emergentes y reemergentes, cepas multiresistentes en los ATV, infecciones hospitalarias y comunitarias, gasto en salud, vinculación a otros tipos de enfermedades que se prevé que sigan siendo un problema. Tecnología invasiva en medios de transporte, explotación de recursos naturales y guerra bacteriológica. La Organización Panamericana de la Salud define que emergentes son nuevas infecciones de aparición reciente en la población, infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Reemergente. La aparición de una enfermedad ya conocida después de una disminución significativa de su incidencia. Cadena epidemiológica. Definición. Secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Componentes. Primero tendríamos al agente, segundo sería la fuente de infección, tercero tendríamos a la puerta de salida, cuarto, mecanismo de transmisión,
5 a la puerta de entrada, que es lo mismo que la puerta de salida, y 6 al huésped. Su importancia. Identificando posibles eslabones en cada enfermedad, se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo de propagación de estas enfermedades. Sus principales mecanismos de trastornos directos serían que la enfermedad transmisible pasa desde la fuente de infección al sujeto sano o susceptible por una relación inmediata, que no tiene intermediarios. Transmisión indirecta, que es cuando entre la fuente de infección y el sujeto susceptible hay un mediador, un vínculo que los facilita su transmisión. Existe una separación en el tiempo y mayor distancia espacial en la cual la transmisión sea directa. Como decimos, un contacto directo puede ser un tacto, o sea, tocar la mano de alguien, un beso, relaciones sexuales, etc. Rociado de gotitas de pulgue en conjuntivas o en mucosa bucal o nasal. Es un individuo blanco de la gente en la cual se desarrolla la enfermedad transmisible. Características tendríamos la edad, el estado nutricional, condiciones de vida y de trabajo, susceptible y resistencia, inmunidad. Las medidas de control. Estas se aplican durante la enfermedad. Las medidas de prevención se aplican antes del inicio o al comienzo de su evolución. Medidas contra el desemborio. Son como ser el aislamiento, el tratamiento adecuado del enfermo y contacto y la eliminación del deservorio. Medidas destinadas a incrementar la resistencia. Las específicas serían la inmunización y la quimopraxis. Las inespecíficas sería la correcta alimentación, hábitos saludables y tratamiento de enfermedades predisponentes. El corredor endémico. Brote. Es el episodio en el cual dos o más casos tienen alguna relación entre sí, como ser el momento de inicio, lugar, características de la persona. Fases para la investigación de un brote. Estas son 3, que son la investigación y análisis preliminar, ampliación de la investigación y análisis y conclusiones y recomendaciones. Cada fase tiene una etapa o partes, como ser definir casos y verificar diagnóstico, identificar y contar los casos, confirmar la existencia de brote o epidemia, la descripción epidemiológica, formulación de la hipótesis, e identificar y contar los casos. El tiempo, curva epidemiológica. Esta se encarga de determinar si es propagada o de fuente común. Establece el rango mínimo o máximo del periodo de incubación. Determina el momento y duración de la exposición. Ok, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es John Daniel Luizaga, matrícula 26325. Y voy a exponer lo siguiente. Primero, la fuente común. ¿Qué es la fuente común? Es cuando varios individuos están expuestos o se exponen de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, a la misma fuente de infección. Es decir, que van a tener un mismo origen, que el brote va a tener un mismo origen. Por lo general puede ser una fuente de infección o una fuente de intoxicación, siendo que puede ser una fuente de intoxicación alimentaria al consumir alimentos contaminados, como se puede ver en la imagen, o por también agua contaminada. La fuente propagada es cuando las infecciones ocurren de persona a persona o se transmite de persona a persona. Ocurre de tal manera que los casos identificados no pueden atribuirse a agentes diseminados a partir de una sola fuente. Es decir, que una persona puede infectarse y ya es una fuente de infección. No podemos decir que es la única fuente de infección, ya que cuando una persona se infecta ya es una fuente de infección.
infecta a otra y es otra fuente de infección. Es decir, no podemos saber, es decir, que no podemos saber que se transmite a partir de solo una fuente de infección. Ocurre más en enfermedades eruptivas. ¿Qué son estas? Son estas enfermedades infecciosas bacteria, eh, bacterianas o virales que se caracterizan por la erupción de la piel, causando lesiones, aparecen úlceras, ampollas en la piel, como se ve en el ejemplo, en la imagen. Puede ser como en la varicela, que es muy contagiosa. Descripción epidemiológica. Primero vamos a hablar del lugar. El lugar es la localización geográfica donde puede haber estos problemas de salud. Y es fundamental saber sobre su extensión y la velocidad. Es fundamental conocer esta para conocer la extensión y la velocidad de diseminación. Primero, vamos a hablar de la residencia. Estas pueden ser, como se ve aquí, los barrios, las calles, los domicilios, el lugar de trabajo, estudios, si es que se trabaja en una empresa, si es que se trabaja en locales o lugares de estudio que pueden ser como, bueno, no sé si se ve, creo que estoy tapándolo. No. Lugares de estudio como colegios, escuelas, universidades, instituciones de salud. Los hospitales deben estar bien preparados, con buen saneamiento, con las medidas necesarias para no propagar más una enfermedad. Hoteles, restaurantes y etcétera. Podemos decir que los hoteles, los restaurantes son lugares más transcurridos por las personas y donde podría haber una infección más rápida o más pronta. La descripción de las características se debe describir cada una de las características para saber, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, en áreas residenciales, barrios con poco saneamiento ambiental, en clima con suelos húmedos, para saber si se tiene alguna prevalencia con alguna enfermedad. Pero esto con todos. La persona. La persona son las características que tiene cada persona. Entre estas vamos a encontrar la edad, el sexo, la ocupación y muchos otros más, incluso su salud. Entre la ocupación también podremos encontrar los hábitos y sus conductas, su condición social, su registro civil, ingresos. ¿Qué nos va a permitir saber estas características en especial? Nos va a permitir saber, nos permite identificar la distribución de la enfermedad y los posibles factores de riesgo. La persona puede diferenciarse o puede tener diferentes características por la exposición, por los factores de riesgo. Es decir, un niño que está en edad, un niño que es un infante, no va a tener muchas fuentes de infecciones por ir a, por ejemplo, un hotel o por estar mucho tiempo en la calle o por tener mucho contacto con personas que fueron infectadas en, por ejemplo, empresas, sino que esto va a ser más para los adultos. También esto justamente ocurre con la educación, pero también los niños podrían tener por la escuela, justamente. También hay grupos personas de edad, como en el COVID-19, las personas mayores, adultos mayores, tienen más predisponencia a tener la enfermedad COVID-19. Formulación de hipótesis. Para esto tenemos que tener una base. Estas son la base para orientar una investigación. Primero, tenemos que saber sobre el agente causal y su mecanismo de transmisión. ¿Cómo es que el agente que está causando esta enfermedad se transmite? Sus características, todo lo que se sepa de antemano. La fuente de infección o de origen. ¿Dónde se ha originado? Por ejemplo, en el ejemplo de COVID-19, se ha originado en China, pero esta enfermedad ya existía.
Simplemente esta variación se originó por la mezcla del murciélago. Y se originó en China y se empezó a diseminar por el resto del mundo. Periodo de exposición. ¿Cómo las personas están expuestas a esta enfermedad? Puede ser, por ejemplo, sin el uso de barbijos, todas las personas que estén sin el uso de barbijos y que vayan a zonas transcurridas, es muy probable que por el tiempo en que estén expuestas van a tener más predisposición a tener la enfermedad. Los grupos de mayor riesgo. Los grupos de mayor riesgo van a ser justamente las personas, por ejemplo, las que tienen, en el ejemplo de COVID-19, las personas que tienen enfermedades de base o que tienen una edad avanzada, van a tener mayor riesgo de tener la forma severa de esta enfermedad. La búsqueda de casos adicionales. Debemos saber todos los casos relacionados a la enfermedad. Es decir, que hay casos externos, casos que no tengan relación con el contagio. Eh, Se deben saber para generar la hipótesis, para comparar las enfermedades. Información adicional necesaria. Son estos tres últimos, son estos tres. La información adicional necesaria son estos tres. Diseño de formulario de recolección de datos. Eh, bueno, ahí lo hice. Es un diseño, un formulario para recolectar todos los datos necesarios sobre esta enfermedad. Visitar al terreno. Debemos visitar o se debe visitar el lugar donde se produjo la infección para tener todo lo necesario, se debe ver todo lo que ocurrió en el área geográfica o en el lugar de la infección para generar la hipótesis. Recolección de una muestra, una persona infectada, se debe tener una muestra sobre la enfermedad para estudiarla, para sacar cómo se transmite, para ver cómo afecta y así. La prueba de hipótesis va a ser el análisis de la información y decidir qué tipo de estudio se va a tener. Por lo general, va a ser un analítico observacional. Se va a analizar y se va a se va a analizar y se va a observar los cambios que pueda tener, las cosas que pueda ocurrir y cómo afecta a las personas. Deben ser coherentes. Debemos conocer todas las personas que están expuestas a esta enfermedad. Por ejemplo, todas las personas humanas pueden contraer el virus no, perdón, todas las personas humanas pueden tener COVID-19, pero también se debería saber si es que los animales o los animales domésticos o los silvestres también lo podrían contraer. O otro ejemplo sería que las ratas pueden contraer una enfermedad que también pueden infectarnos a nosotros. Debemos saber sobre los casos y los controles. Debemos saber todos los casos que ocurrieron y cómo fue su control en el momento. Cómo es que estos casos progresaron, cómo es que los controles mejoraron, todo lo necesario para que para que la hipótesis tenga una prueba sustentable. Es decir, que la prueba debe ser coherente, debe tener casos y debe estar controlada. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Después de los casos y controles, tenemos conclusiones y tenemos que sacar medidas de control a los casos y depende del contacto y el ambiente. Después de ello, sacamos un informe final. De sacar un informe final, tenemos que generar una comunicación a las autoridades sobre lo que está pasando y debemos implementar programas de control y prevención de la enfermedad. Toda enfermedad infecciosa pasa por 3 etapas. Son la etapa de incubación, la etapa de desarrollo y la etapa de convalecencia. La etapa de incubación es el tiempo comprendido entre la entrada del agente hasta la aparición de sus primeros síntomas.
Aquí el patógeno se puede multiplicar y repartirse en sus zonas de ataque. Varía el tiempo dependiendo de la enfermedad. En la etapa de desarrollo ya aparecen los síntomas característicos de la enfermedad. La etapa de convalescencia es la etapa final del ciclo. Es cuando se vence la enfermedad y el organismo ya está recuperado. La fisiopatología SARS. Su superficie cuenta con glicoproteínas que se unen a las células receptoras del huésped y estas glicoproteínas se unen a la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel respiratorio inferior. La fisiopatología MERS se evidencia se evidencia mayor cantidad de síntomas gastrointestinales, así como falla renal aguda, que es debido a la unión de glicoproteína del MERS-CoV a la dipeptidilpeptidasa 4, que se puede presentar en el tracto respiratorio inferior, gastrointestinal y renal, como aquí pueden observar. Sus síntomas es fiebre, vómitos, disnea, diarrea, neumonía, problemas renales. La fisiopatología COVID-19. Desde la detección de los primeros casos del COVID-19 se evidenció la similitud con el coronavirus, por lo que se considera que también hay una unión de glicoproteínas a la ECA2. Aquí podemos observar el mapa del coronavirus, la propagación global desde el 5 de marzo del 2020. Y esos son los síntomas que presentan: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor muscular, fatiga, cansancio. Y tiene los siguientes factores de riesgo. Las personas que han viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos, familiares y personal de salud que tengan contacto cercano con los enfermos, contacto con casos confirmados. Esto quiere decir que estás con personas que sabes que tienen COVID, en áreas cerradas o también a veces de manera inconsciente en medios de transporte, en aulas, en el área de trabajo, en el centro comercial. Hola, soy Lisette Rocío. Hoy les quiero hablar sobre los antecedentes epidemiológicos, como también el tipo de protección que tenemos que utilizar en casos de infección u otro. Antecedentes epidemiológicos. Dentro de los antecedentes epidemiológicos tenemos, por ejemplo, tomar en cuenta la población, tasa de accesibilidad, atención especializada, requieren rehabilitación, lugar de origen y también la residencia actual en la que vive la persona. Protección del personal. Dentro de los equipos que se necesitan para una protección personal, para atender a personas infectadas, ya sean de enfermedades infecciosas u otro, los necesarios son el lavado de manos por el personal, el uniforme de trabajo, el gozo quirúrgico, los lentes. Dentro de los lentes también podemos tener otras opciones de protección ocular como un visor, las gafas de seguridad o pantalla facial. Tenemos también la mascarilla protectora médica. Entre los más efectivos o los principales sería el FFP2 y FFP3 o la N95. También tenemos que usar una bata impermeable, la cual es muy importante, guantes de látex. Y para recalcar quiénes son los que necesitan este tipo de protección, es el personal que atiende casos de investigación o confirmados, a esas personas que ya se les ha detectado esa infección, y para poder atenderlos necesitamos utilizar estos y no poder ser nosotros igual los infectados. Otro también es el personal que entra a la habitación de aislamiento, también el personal que aísla
procedimientos que generan aerosoles. Con el caso, aislamiento de pacientes que cumplan la definición de caso o en los que haya confirmado mediante pruebas de laboratorio. También tenemos con los contactos. Proporcionar información sobre signos, síntomas y medios de transmisión a personas que se han encontrado en pacientes a quienes se les ha diagnosticado la infección, que permite el monitoreo en el transcurso de 2 semanas de haber estado en contacto. Los brotes. Los brotes de la enfermedad. Al identificar el brote, actuar el equipo de respuesta inmediata de servicios de salud para realizar la investigación respectiva con la comunidad.